elecciones nos acaba de abrir los ojos frente a un hecho poco difundido, poco analizado, cuando menos en nuestros medios. ¿Cuál es? El grupo de los BRICS, que es que se conforma o se identifica con la primera letra de los países que conforman este grupo. Y ya lo dije, China, Brasil, India y Rusia. Sí. A ver, explícanos un poco de esto, César. BRIC es la B de Brasil, la R de Rusia, la I de la India y la C de China en inglés, que es igual que en español. Son las mismas iniciales en inglés, pero ellos están pensando en inglés. Eso es lo interesante del caso. Es decir, son personas y naciones que están pensando a largo plazo. Este grupo se conforma en el 2002, de estas 4 naciones, y se formaliza en el 2002, pero solo se formalizó. Realmente no tuvo actividad alguna, al menos no que se sepa, sino hasta el año 2009, en donde ya llevan a la práctica la formalización del 2002, a través ya de la formulación de una agenda específica, de una periodicidad de reuniones, y los mandatarios de estas 4 naciones se reúnen con esa periodicidad y toman decisiones. Voy a decir una que es muy concreta, para que no crean que estamos hablando de fantasmas que no existen o que nada más lo ve un loquito que se llama César Morones. Bueno. No, voy a dar o a ilustrarlo con un ejemplo muy concreto. En el 2009, cuando se reúnen y ya empiezan a decir, bueno, ya hay que reunirnos con regularidad y hay que hacerlo esto más serio, hay que echarlo a andar. China, que de esos 4 es, digámoslo así, el líder. Bueno, hay que decir que la propuesta fue de Rusia en el 2002, fue de Rusia. Pero China es la primera economía del mundo, ya no es Estados Unidos, y esto también es noticia que casi nadie la conoce y casi nadie la difunde. En Estados Unidos no se difunde, en México tampoco, pero bueno, las cifras están, nomás hay que buscarlas, sí existen las cifras. China ya rebasó a Estados Unidos el año pasado, tuvo un Producto Interno Bruto mayor que el de Estados Unidos por primera vez en la historia. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Estados Unidos ya no es la primera potencia mundial, es China. Entonces, China en realidad es quien lidera al grupo. Entonces propone en el 2009 la incorporación de Sudáfrica. Sudáfrica, un país que viene saliendo del apartheid. Estuve en Sudáfrica hace unos cuantos meses en ocasión de la asamblea anual del Programa Internacional de Encuestas Sociales al que pertenece México y que es representado por el IMO que tu servidor preside. Y pude conocer ese país, un esplendoroso país. Es un país clave por varias cosas. Es el único país de África que habla inglés, porque fue conquistado primero por los portugueses, pero los ingleses le quitaron la conquista, lo quitaron al país a Portugal, y por lo tanto los ingleses dejan Sudáfrica hasta hace relativamente pocos años. Estamos hablando de la década de los 60, todavía la influencia británica era absoluta en Sudáfrica, lo que significa que era un país pro-occidental. Los ingleses se retiran, dejan al país. Hay que hablar aquí mucho de la figura de Nelson Mandela, que estuvo preso 26 años. Sale preso, es candidato a la presidencia de la República, se convierte en presidente de la República y le cambia el rostro a Sudáfrica. Hoy Sudáfrica es una nación próspera, no es una economía de lo fuerte de lo que es México, de ninguna manera, no está en el grupo de los 20 que conformamos México es la economía 11, lo repito. Sudáfrica no tiene ese ingreso nacional que tiene un país como México, pero tiene otra importancia, que es el país con el
con la reserva probada de diamantes más grande del mundo. Y los diamantes bien podrían ser el patrón del futuro. Uno nunca lo sabe. Porque estoy diciendo que hace apenas unos cuantos años, en 1973, el patrón era el oro. Ahorita es el dólar. Pero si Estados Unidos sigue decayendo en el ranking, entonces algún día el patrón va a ser otro. No sabemos cuál vaya a ser. Lo que sí sabemos es que la gente que maneja mucho dinero sabe que la mejor forma de tener dinero seguro y en muy poco volumen son los diamantes. Y Sudáfrica es el primer lugar mundial en reservas probadas de diamantes, reservas que están sin explotar. ¿Por qué se supo eso? Porque en Sudáfrica se sacaban muchos diamantes, se siguen sacando todavía, pero el gobierno sudafricano ha sido muy responsable y no ha querido abrir las minas. Hay una prohibición para abrir las minas y para abrir esas reservas, porque es estratégico para ese país. Pues este famoso BRIC, de esas 4 naciones, China lo propuso en el 2009, se lo propusieron formalmente a Sudáfrica, Sudáfrica lo acepta formar parte de ese grupo en el 2010, y a partir del 2011 ya no existe el BRIC, sino el BRICS, es decir, se le agrega la S de Sudáfrica, que también es S en inglés. Pero a ver, yo te pregunto una cosa, esos 5 países del BRICS, ¿cuánto deben? Nada. ¿Cómo que nada? No tienen deuda, ninguno de ellos. No tienen deuda. ¿Brasil? Brasil no tiene deuda, igual que México. México, creo que ya lo dijimos, no tiene deuda. Sí lo dijimos, ¿no? Sí. Bueno, ¿tiene deuda? ¿Es figurado eso o real? Es figurado. ¿Por qué? Porque oficialmente México tiene una deuda pública de 200,000 millones de dólares. Sí, pero nuestra Reserva Internacional de Divisas en dólares es de 200,000 millones. Es decir, que si nos exigen pagar la deuda mañana, podemos decir, ahí tienes tu dinero mañana. ¿Lo quieres para hoy? Déjame ver si alcanzo los bancos, pero te pago hoy mismo, si lo quisiéramos hacer. México no tiene problema, no tiene deuda. ¿Y por qué no lo hace? Porque los acreedores no quieren. No quieren que se les pague. O sea que hay que cobrar intereses, ¿o qué? Sí, por un lado. Y por otro, México, no pongas el mal ejemplo también que te has portado. ¿Para qué pones el mal ejemplo a otros? No vaya a ser que también se les ocurra pagarnos la deuda. No nos conviene que nos pagues la deuda. ¿Por qué? Uno, ya lo dijiste, porque son las deudas generan intereses. No son gratis. No son gratis. Y los intereses no son bajos. Tienen que ver con oferta y demanda, tienen que ver con factores económicos, pero no son bajos los intereses. Entonces, me conviene seguir cobrando intereses. Mejor no me pagues el principal. Eso por un lado, pero eso es lo menos peligroso. Lo más peligroso es que me conviene a mí como acreedor internacional que sí me debas tú, México, para poder tener un interventor ahí contigo adentro y tomar las decisiones económicas conjuntamente contigo. César, eso me hace llevar de la mano a una reflexión. Fíjese, la Biblia dice, el que pide prestado se vuelve esclavo del que le presta. Así de sencillo. Vamos a seguir con este tema, pero nos vas a decir, César, es el nuevo equilibrio que se está gestando. Esos 5 países que ni deuda tienen y que están manejando ya gran parte de la economía mundial. ¿Qué significa eso? ¿Y qué papel puede jugar México dentro de ese nuevo contexto? Pausa.